Gracias, Natalia, por la presentación. Bueno, pues muy buenos días. Empezamos con la mesa. Bueno, primero que nada, si se permite, quería hacer agradecimientos, en especial a Raquel y a Natalia, que organizan esta jornada y han depositado su confianza en mí para moderar esta mesa, que sin duda será un placer. Agradecer a todos los asistentes, tanto los aquí presentes como los que nos siguen a través del aplicativo online y, como no, agradecer encarecidamente a los 5 miembros de esta mesa, sin los cuales, evidentemente, pues esto no sería posible. Antes de entrar en presentaciones de cada uno de ellos, sí que quería introducir brevemente lo que va a ser la mesa, ¿no?, que vamos a abordar y cómo vamos a hacerlo. El qué es fácil porque el título que rubrica un poco esta mesa es bastante clarificador, ¿no? Vamos a reflexionar alrededor del papel del tercer sector, como decíamos, para superar las brechas digitales. Pero aquí sí que quiero introducir un apunte que ya ha anticipado antes Raquel en su introducción, y es que esto tiene como dos miradas, ¿no? Por un lado, lo que sería qué podemos hacer las entidades del tercer sector o qué debemos de hacer para acompañar a aquellas personas a las que atendemos, a nuestros usuarios, en este proceso de transformación digital que, quieran o no, de algún modo, pues les arrastra, ¿no? Y cómo podemos estar nosotros a su lado a la hora de acompañarlos, ayudarlos a afrontar estas brechas digitales que hemos ido viendo. Y por el otro, la otra mirada, que creo que es muy complementaria, es esa reflexión de qué debemos de hacer las entidades sociales respecto de nuestra propia transformación digital, como ha salido antes. Es decir, como entidades sociales, en ningún momento debemos de olvidar el posicionamiento de que la persona tiene que ser el centro en todo momento. Por tanto, estas transformaciones digitales tienen que estar muy bien medidas, muy bien pensadas, tienen que responder a un plan, como hemos visto, para que nadie se quede atrás, ni los usuarios a los cuales atendemos, ni tampoco los trabajadores que forman parte de la estructura y que de alguna forma hacen que, en nuestro caso Diagrama, pero todas las entidades, pues sigan adelante. ¿Vale? Entonces yo entiendo que lo que haremos hoy es reflexionar, hablar de estas dos miradas que de alguna forma complementan todo lo que es la transición digital en el ámbito de lo social, básicamente, ¿no?, de las entidades del tercer sector. ¿Cómo lo haremos? Muy fácil y muy rápido. Yo lo que haré es, bueno, lo haremos en 3 rondas de preguntas. Yo lanzaré de primeras preguntas individualizadas a cada uno de los miembros de la mesa para que ellos tengan la oportunidad, lo utilicen de pie, para hacer su exposición, para que compartan con nosotros todo ese bagaje de experiencias, conocimientos que tienen, que seguro que nos van a enriquecer mucho del conocimiento del mundo de lo digital y de la transición en la que estamos. Seguidamente habrá una segunda ronda donde lanzaré preguntas abiertas a toda la mesa, aquí sí, para de alguna forma intentar fomentar lo que sería el diálogo y, si tenemos suerte, incluso el debate, ¿vale?, que siempre suele ser más enriquecedor. Y finalmente sí, abriremos ronda de preguntas ya a todos los asistentes, tanto a los que os hayáis aquí presentes como hemos hecho antes, como también a través del chat a la gente que nos está siguiendo a través de la plataforma. ¿Vale? Bueno, como veis, el objetivo no es otro que compartir conocimientos, experiencias, estrategias de cómo podemos entre todos cerrar estas brechas digitales y, como he dicho antes, pues intentar que en este proceso, en esta transición en la que nos vemos todos metidos, pues intentar que nadie se nos quede atrás. ¿Vale? Si conseguimos dar un poquito de luz a todo esto entre todos, que estoy seguro que sí, pues esto que nos llevaremos. Vale, pues bueno, sin más preámbulos, sí que voy a pasar a lo que es la presentación de los miembros de la mesa. Vale, empezando de izquierda a derecha, tenemos a Luis Rojo Mardones, es responsable de Acción Social en Fundación Telefónica. Luis es licenciado en Geografía por la Universitat de Barcelona y graduado en el programa de Desarrollo Directivo por el IS Business School. Luis entró a formar parte de Fundación Telefónica en 2010 y desde el área de acción social y voluntariado impulsa y desarrolla iniciativas y proyectos para apoyar la transformación digital de las entidades sociales. Previamente, en el IS Business School de Barcelona fue responsable de e-learning, liderando la introducción de la tecnología educativa en sus programas. También tiene experiencia profesional como profesor de tecnología y como consultor en educación digital para Microsoft, HP o Intel. Muy buenas, Luis, bienvenido. Gracias por estar aquí. A su lado tenemos a Ignacio Martín Colino, él viene como representante de la Fundación Splay. Ignacio es técnico en transformación digital para el tercer sector.
Posee una amplia experiencia en el acompañamiento y asesoramiento de entidades en su proceso de digitalización. Actualmente, desde la Fundación SPLAI, trabaja liderando el programa Digitalización ONG, enfocado en la creación y desarrollo de planes de transformación digital para diversas organizaciones. Además, forma parte del Comité de Innovación de Fundación SPLAI, contribuyendo al desarrollo de nuevas iniciativas y estrategias tecnológicas. Ha colaborado también en la digitalización de entidades educativas y culturales a través de su trabajo en la Fundación Germán Sánchez Ruiz Pérez, participando en proyectos de digitalización en el mundo rural y contribuyendo al avance tecnológico y educativo en el sector. Bienvenido, Ignacio. Muchas gracias por estar aquí. A mi derecha tenemos a Antonio Collado Izquierdo, que él es el director de la Fundación El Olmo. Antonio es antropólogo, máster en gestión cultural y máster en marketing online. Desde el año 9 ejerce de forma voluntaria como director de la Fundación El Olmo, que es una entidad sin ánimo de lucro que trabaja para contribuir a la transición del medio rural hacia modelos sostenibles. Además, en su carrera ha sido coordinador de atención primaria de servicios sociales en el Ayuntamiento de Valencia, coordinador de atención primaria en el Ayuntamiento de Burjassot, jefe de servicios de juventud en el Ayuntamiento de Valencia y durante más de 20 años director del Instituto Municipal de Cultura y Juventud del Ayuntamiento de Burjassot. Antonio ha participado en diferentes investigaciones y publicaciones, tanto en el ámbito de los servicios sociales como de la cultura, y especialmente en los últimos años en la investigación del grado de implantación de las tecnologías de la información y la comunicación en el territorio rural. En la actualidad está centrado en el proyecto Ruraltec, un centro de innovación territorial en el Alturia que se considera una infraestructura imprescindible para la homologación y reducción de la desigualdad de las condiciones de digitalización del medio rural respecto de las ciudades. Bienvenido, Antonio. Muchas gracias por estar aquí. Y en último lugar, pero no menos importantes, a mi derecha, tenemos tanto a Virginia Cerdán Valiente como a José Tomás Binader, que vienen en representación de Asprona. Empiezo por Virginia. Virginia es terapeuta ocupacional del Centro de Día y Centro Ocupacional Francisco Muñoz Molina, aquí en la localidad de Caudete, que viene gestionado, como decíamos, por Asprona. Asprona es una asociación sin ánimo de lucro que tiene como objetivo la plena inclusión de personas con discapacidad intelectual. Del mismo modo, Virginia es experta profesional en accesibilidad cognitiva. Y, como decimos, viene acompañada por José Tomás Binader, que es vecino de aquí de Caudete y usuario del propio Centro de Día que venimos citando. José participa en el equipo de accesibilidad cognitiva de Caudete como evaluador de espacios y validando textos de lectura fácil o en lectura fácil. Y como él se autodefine a sí mismo, es un amante de las nuevas tecnologías. Ellos son los miembros de la mesa, con ellos contamos para que nos ilustren en este mundo de la transformación digital. Y, como decíamos, empezaremos con las preguntas para que ya sean ellos los que puedan tomar la palabra. Y empezaremos por Antonio, porque aprovechando un poco la exposición de la profesora Sánchez Valle, que nos exponía las diferentes brechas digitales que había, nos interesaría centrarnos en una, que es la orientada a las zonas rurales, y dado tu bagaje, tanto a nivel personal en la implementación de las TIC como en el programa Ruraltec, si nos podrías hablar un poquito, cuáles son a tu juicio los factores que contribuyen a esa brecha en las zonas rurales y, del mismo modo, si no es mucho ya pedir, cómo afecta todo esto a la economía y el desarrollo social precisamente de estas zonas. Muy bien. Sí. Bueno, muchas gracias por la invitación, por estar aquí. Para la Fundación El Olmo y para mí personalmente es un placer el venir a contar brevemente lo que hacemos y espero ser de utilidad, La Fundación El Olmo nos ocupamos del territorio rural en el ámbito interior de la Comunidad Valenciana, lo que nosotros llamamos la frontera interior. Para que entendáis un poco de qué territorio hablamos, estamos hablando de que la Comunidad Valenciana tiene alrededor de 545 municipios, si no recuerdo mal, de los cuales 340 y tantos tienen menos de 5.000 habitantes y unos 170 menos de 500 habitantes. Nosotros centramos básicamente nuestra atención en los de menos de 500 habitantes, si bien hay proyectos que los hemos orientado a todo el territorio rural, ¿Y por qué es importante al hablar de brecha digital referirse al territorio? Porque lo básico para la digitalización son las comunicaciones y las redes de comunicación al territorio rural han llegado cuando han llegado. Nosotros somos el vagón de cola, vengo a decir habitualmente,
del tren de la digitalización. Los territorios rurales llevamos un retraso, hicimos una investigación para la Consejería de Innovación en 2022, que está colgada en nuestra web, y llevamos un retraso de entre 8 y 12 años, según de qué municipio estemos hablando, respecto de los procesos de digitalización de las ciudades. ¿Y esto qué representa en términos de brecha? Hablando del concepto de brecha que brillantemente exponíais todas las intervenciones anteriores, ¿no? Desde mi punto de vista, el concepto de brecha, cuando hablamos del territorio, afecta a toda la colectividad que vive en ese territorio y, por lo tanto, es un problema que se refiere a obligaciones del Estado para garantizar la accesibilidad. Y, en cambio, cuando no estamos hablando de territorio, cuando hablamos de sectores poblacionales, a mí me gusta también incorporar el concepto de infoexclusión. Es decir, el concepto de brecha hace referencia también, de una manera a veces que estigmatiza las capacidades de los sujetos respecto al acceso, ¿no? El concepto de infoexclusión, en mi opinión, incorpora un valor cualitativo, que es que las capacidades de los sujetos no son los que intervienen en sí, necesariamente en si uno se encuentra en un estadio de brecha digital o no. Además, en mi opinión, y yo creo que conviene ampliar un poco la perspectiva, yo soy de la opinión de que de ahora en adelante, y ya desde hace un tiempo, todos nosotros y toda la población en algún momento de su vida estará sometido a algún estadio de brecha digital, porque las tecnologías evolucionan de tal forma que es bastante improbable que alguien esté al día de todo. Y por lo tanto, la cuestión de la infoexclusión implica que existen obligaciones de distinto orden en función de quién estemos hablando, si es el Estado, si son el tercer sector, si es las familias, si es la educación, y tendremos que posicionarnos y observar cómo intervenir respecto de estas situaciones. En cualquier caso, sin infraestructuras no hay digitalización, eso es evidente. Una vez las infraestructuras están disponibles en los territorios rurales, hemos empezado con la digitalización, y cuando digo hemos es porque algunos de los pueblos de los que nosotros estamos hablando empezaron prácticamente ahora los procesos de digitalización. Y además yo creo que hay otro aspecto a contemplar que tiene que ver con la adaptación de las tecnologías a la cultura rural. Habitualmente los paquetes, los productos tecnológicos llegan diseñados desde una mirada urbanocéntrica, desde la mirada de las áreas urbanas, desde las ciudades. No solo, como comentaba María, que los algoritmos también están diseñados un poco a imagen y semejanza de los informáticos, de los profesionales, los tecnólogos que han estado en el trabajo del diseño estructural de esa secuencia de código, sino que también desde el punto de vista de otro tipo de aspectos de la usabilidad de las aplicaciones TIC, es importantísimo para los territorios rurales que la perspectiva de la cultura rural esté incorporada a las soluciones que se proponen. No es como cuando comprábamos el Windows Paquete, el trabajo en grupo, que ibas a la estantería y cogías y eso es lo que había, ¿no? Y si querías usarlo, pues eso es lo que había, ¿no? Ahora yo creo que estamos en la sociedad de la información y las comunicaciones, y sobre todo también pensando en lo que aporta la inteligencia artificial, el Big Data, etcétera, yo creo que estamos en condiciones de que lo que se construya en los territorios rurales, que a diferencia de lo que ocurre en las ciudades, que en muchos aspectos habrá que reformarlo, habéis mencionado lo que pasa con las administraciones públicas, etcétera, pero en los territorios rurales estamos creando la infraestructura desde cero, hagámoslo bien. Es decir, hagamos las cosas de forma que, por ejemplo, la soberanía del dato esté garantizada en centros de datos del territorio. Nosotros hablamos de datos de proximidad. Pues por ejemplo, nosotros decimos que hay que apuntarse al 7G. El 5G nos resulta insuficiente. ¿Por qué? El 5G tiene un alcance de 200 o 300 metros, pero es que nuestro 7G no tiene nada que ver con la tecnología. Nosotros lo que decimos es que el 7G significa que lo que decidamos ahora tiene que ser bueno dentro de 7 generaciones, es decir, dentro de 500 años. Seamos buenos antepasados, como dice Roman Krasnaric en su famoso libro, y del mismo modo que hemos heredado las catedrales, de manera que el constructor el arquitecto de una catedral, cuando dibujaba la catedral, sabía que se podía morir y no le iba a ver acabada. Pensemos que el cortoplacismo en la tecnología que nosotros estamos planteándonos ahora posiblemente no será bueno para las generaciones futuras. Así que es exigible a quienes operamos en el ámbito del diseño
que incorporemos una obligación de responsabilidad de cara a las generaciones futuras. Hay otros países que lo están haciendo, o sea que no sería nada nuevo. En Japón hay una comisión de Estado que precisamente lo que hace es evaluar las políticas de Estado para que tengan validez dentro de 500 años. Si ese Consejo de Estado dice que no es válido, parece ser que el Estado japonés, no soy un experto, no debe aprobar esas políticas. Yo creo que nosotros necesitamos construir la base tecnológica sobre principios, valores y características de este tipo. Bueno, creo que habrá oportunidad a posteriori para hablar. Te lanzo una pregunta más a colación de todo esto, y a lo mejor es un poco obvia, pero creo que sí que es bueno ilustrarlo, es cómo todo esto, este escenario que tú planteas, afecta de manera directa a la calidad de vida. Ya no hablo solamente, no solo de las personas mayores, y creo que aquí el guiño sí que ha estado interesante, también de la gente joven que vive en el campo, ¿no? Si la tecnología no apoya de alguna forma la industria agraria, es fácil que la gente acabe yéndose de las zonas rurales, ¿no? ¿Cómo afectaría esta falta de previsión de una manera ya muy específica a la calidad de vida de la gente de allí? Bueno, la digitalización, somos todos conscientes de que la digitalización nos ha cambiado en muchos aspectos la vida cotidiana, ¿no? Entonces, la infoexclusión, las dificultades de acceso a todas las ventajas que la sociedad de la información y el conocimiento nos atribuye a los ciudadanos más urbanos, más urbanitas, genera exclusión clara en las poblaciones rurales, ¿no? Pero desde el punto de vista de no concebir el medio rural, lo rural, como algo separado de lo que es el medio urbano, y además hay que saber que hay muchas poblaciones, por ejemplo en la franja costera de la Comunidad Valenciana, que son rurales y tienen todos los medios, y desde luego en procesos de digitalización incluso pueden estar más avanzados que algunas ciudades, ¿no? O sea que el rural, yo creo que tenemos que también resignificar la relación del urbano con el rural, y en ese sentido tenemos que darnos cuenta, las personas que venimos más desde la ciudad hacia el campo o hacia el territorio rural, de que tenemos una interdependencia, porque el rural es el suministrador de la mayor parte de productos del sector primario, nuestros alimentos, cuidado del medio ambiente, etcétera. Pensemos, por ejemplo, yo manejo datos mentalmente de la Comunidad Valenciana, pero son bastante frecuentes en todo el territorio nacional, ¿no? El 20% de la población, es más o menos la que está ocupándose de los territorios rurales, se ocupa del 90% del territorio. O sea, ¿cómo podemos nosotros vivir sin ese 90% del territorio? Si la mayor parte de los suministros que nos llegan a las ciudades nos vienen de esos territorios, de esas zonas. Hay una autora, una profesora inglesa que tiene una publicación que a mí me gusta citarla, que es Ciudades hambrientas, no sé si lo habéis leído, pero esta mujer habla de que, pues, creo que sitúa que Madrid es un consumidor diario de unos 12 o 14 millones de menús cada día. Valencia, estamos hablando de unos 5 o 6 millones de menús. O sea, estas ciudades, Barcelona, estamos hablando de unos 8 o 9 millones de menús que se consumen diariamente para que la gente que circula alrededor de ese entramado urbano pueda comer. Necesitamos el sector primario, necesitamos el rural, y lo necesitamos desde una relación muchísimo más dinámica y positiva. En España se produjo una transición desde el franquismo, desde 1950, que es la crisis de la despoblación en España es desde 1950 a 1980. Las poblaciones se quedaron con la mitad. O sea, imaginemos un pueblo que en 30 años pierde más de la mitad de su población. Imaginemos que eso lo viéramos nosotros, ¿no? Bueno, pues en ese contexto, que era el atractivo que el Estado franquista en ese momento estaba proponiendo era vente a la ciudad a trabajar en la industria, a construir viviendas, etcétera. ¿Y qué se hizo erróneamente, en mi opinión, en este país respecto del rural? Pues se desprestigió las profesiones tradicionales, el cateto de pueblo, las películas de Martínez Soria, La ciudad no es para mí, todo esto, las personas que sois de mi edad, seguro que sabéis de qué estoy hablando, ¿no? Entonces, ahora tenemos que recuperar ese tiempo perdido. En Francia el modelo fue muy distinto, por ejemplo. Los agricultores franceses son profesiones muy respetadas.
Y además es que nosotros deberíamos saber que practicar la agricultura es una de las profesiones más complejas. Y quien quiera que se ponga y lo pruebe y veréis. Como saber de agricultura regenerativa, de todo lo que tiene que saber uno en cuanto a insumos, en cuanto a nitrogenado de la tierra, en utilización del ciclo de agua. Es decir, hay un montón de elementos de conocimiento en los que precisamente los agricultores que ahora necesitamos lo que tienen y pueden hacer es utilizar la digitalización para ser muchísimo mejores en la gestión de su proyecto laboral. Yo por eso abogo por la resignificación de las relaciones urbano-rural, porque creo que está la clave. Porque todos perdemos, no pierde más el rural. Sería un error pensar que porque haya pueblos que... Si es que la calidad de vida incluso que tienen algunos pueblos, sin nosotros, sin la ciudad, casi es más sana incluso que... O sea, que en ese sentido los que perdemos somos el conjunto de la sociedad, no el rural, es mi opinión. Perfecto, pues muchas gracias. Seguimos. Otro de los colectivos que sufren brecha digital de una forma acuciante son las personas con discapacidad. Habíamos dicho que tenemos aquí a Virginia y a José como representantes de la entidad Asprona. Vosotros que conocéis de primera mano esta situación, ¿cuáles diríais que son los principales obstáculos que os encontráis en relación con el uso de estas tecnologías? Pues mira, las más importantes o las que más nos llegan de nuestro colectivo con el que trabajamos y que estamos en el día a día es principalmente la falta de accesibilidad, sobre todo accesibilidad cognitiva a la hora de introducirnos en la web, en internet y en las aplicaciones que se hacen de uso diario. Y que genera que las personas con discapacidad pues, no puedan hacer de forma efectiva o el uso de una forma comprensible en la mayoría de ocasiones. Además de esto también nos vemos con una gran brecha digital, una gran dificultad en este campo que es la capacitación digital. Muchas veces no saben el uso que se da a las nuevas tecnologías o a las tecnologías de comunicación y además no se le da a lo mejor un uso correcto, no saben acerca de ciberseguridad y de hacer un uso adecuado y correcto. Pero creo que José nos puede contar un poquito más acerca de su experiencia en cuanto a estas dificultades que suelen encontrarse en el día a día de brecha digital, lo que suponen para él las nuevas tecnologías y qué cosas le suponen una ventaja o le ayudan en su vida. Cuando quieras, José. Tema personal mawala safatulatato antampato tona el tiempo. Comenta que desde su experiencia personal sus dificultades han ido cambiando con el tiempo. Alapantapa lawana safatulatat fue el autonomamiento del mundo total. La palabra petada, la uan en el de la pauta no lo tomo por olento con palabra petada la apenas una petada la tomo utilizan en tal a una pauna gula. Dice que al principio su gran dificultad era el desconocimiento del mundo digital y de las nuevas tecnologías, sobre todo el uso de las palabras o de los términos que se utilizan en este campo. No puede ser de la aplicación Word, Intro, para utilizar el teclado, que hay que aprender el significado y también el uso que se le da. No a todo al mundo total. Por esto no matamiento no puede tomar una tapete o un ordenador. Dice que además pues, al principio no tenía ese acceso al mundo digital, aparte del desconocimiento, pues no podía comprarse una tablet o un ordenador para poder acceder a se agapona más fácil el talón, una pato o zona a un ordenador. La tapete, zona el apoyo. Solo por favor,
pude empezar a postular y conocer un poco más. De Asprona le facilitaron un espacio donde pues pudo utilizar ese acceso a ordenadores y a tablets para empezar a conocer un poco el mundo digital, junto con el apoyo de profesionales que le iban orientando y ayudando a conocer y a investigar un poquito más todo este mundo de las nuevas tecnologías. Más tarde me facilitaron un ordenador. Le sonaron para un teléfono. Más tarde sí que pudo tener un ordenador que le facilitaron para su uso personal. Me gusta la adoptatal, no me facilitado en el uso no es pauta, no lo hago. Uno tontalo, todo solo lo me ha usado a operar, va a facilitado. Que le gustaría destacar no solo las dificultades, sino también todo lo que le ha ayudado a superar esas brechas digitales o esas dificultades en el día a día. Apple para todo paso en el talento tuyo, son de tapaba pan, la epau, no lo hago. Me ha ayudado a mejorar mi autonomía. Zapato asado y a conocer más apetito o no, le más todo. Comenta que haber participado en su comunidad en diferentes formaciones o cursos le han ayudado pues, a conocer un poquito más sobre las nuevas tecnologías y a mejorar sus capacidades y habilidades y conocer más aplicaciones, más cosas. Algunos de los tuyos han pasado online. Y otro pregunto a los en mi comunidad. Para todo paso en tu lugar llevarlo a la tapan para perdonar más dolor. En los pensionado y en la escuela se adulto se está usando. Y en otro programa para perdonar sus zapatos. Algunos cursos han sido online y otros presenciales, la mayoría en su comunidad, pues para personas mayores aquí los pensionistas de Caudete y otros pues en la escuela de adultos. Y además pues había otros programas dentro de Asprona para personas con discapacidad para capacitar a nivel digital. A todo esto, tú le a los apodos se profesionales sobre Asprona he aprendido mucho. Por ejemplo, manual el ratón. Entrar en el programa de información le noto todo. El papel en el pol. Usar todo el electrónico para manejar email. Usar para comunicarme y estar en contacto con algunas personas. Gracias a esos cursos pues, ha aprendido pues, diferentes herramientas, capacidades como manejar el ratón, utilizar correo electrónico, estar en contacto a través de WhatsApp o correo electrónico con algunas personas, poder conectarse con gente, entre otras cosas, ¿no? Vos eres un amante de la tecnología. Comenta que es un amante de las nuevas tecnologías, como bien ha dicho Jorge al principio de la presentación. Muy bien, muchas gracias, José. Virginia, también te pregunto, en esta línea, vosotros que tenéis experiencia, claro, a raíz de un poco de lo que vamos viendo, hablamos del colectivo de la discapacidad como si fuera algo homogéneo, pero en absoluto. Hay muchísimos tipos de discapacidad que requieren un desarrollo muy específico a nivel de herramientas particulares para cada una de ellas. ¿Notáis vosotros que esto se está teniendo en cuenta desde las empresas desarrolladoras? ¿No? Y cómo todo esto, de alguna forma, aunque pueda parecer obvio, pero vosotros que lo tocáis de primera mano,
influye o afecta en esta autonomía personal que puedan tener. Él hablaba de conocer a otra gente que genera red. ¿Cómo está esto? Pues mira, sí que es verdad que cada vez más sí que se tiene en cuenta pues, a colectivos de personas con discapacidad, visual, auditiva, motora. Hay muchos tipos de adaptaciones que se pueden utilizar en el día a día pues, para el uso de tablets, ordenadores, dispositivos de control visual, lo que son teclados alfanuméricos adaptados, infinidad de cosas. Sí, es verdad que la accesibilidad cognitiva, que es de lo que hablaba antes, que es lo que encontrábamos, esa brecha digital, esa falta de accesibilidad a nivel cognitivo, cada vez se está conociendo más, se está dando a conocer y se está teniendo más en cuenta. Hay ejemplos ahora mismo acerca de pues, comunidades autónomas como Madrid o la administración, gobierno español, que sí que va desarrollando esa accesibilidad cognitiva en sus páginas web o en sus trámites administrativos de banca, trámites administrativos a nivel pues, de gestiones de todo tipo, ¿vale? Y sí que están incluyendo cada vez más esa accesibilidad cognitiva en sus portales. Y después, claro, pues si encontramos más accesible lo que es todas las páginas web, internet y todas las aplicaciones que se vayan desarrollando, pues al final la independencia de todo el mundo que vaya a utilizarlo va a ser mayor, ¿no? Y va a permitir la igualdad de oportunidades en todos los sentidos. Por ejemplo, si pensamos en la educación, el uso de las nuevas tecnologías en educación es súper importante porque hace que se pueda adaptar esos estudios o esa información para los alumnos que tengan dificultades o tengan diferentes capacidades, ¿no? Que necesiten apoyos visuales, apoyos auditivos, motores o, en este caso, adaptación cognitiva, como el uso de sistemas de comunicación aumentativos y alternativos, ¿no? Como programas que vemos en el día a día que cada vez también se ven más, código del lenguaje natural asistido a través de estos comunicadores como hay Proloquo, ahora Asterigrid que de Arasá, que es gratuito y que está cada vez pillando más a estas otras tecnologías más robustas. Yo creo que sí que es súper importante. Y no sé, José, si tú quieres comentar algo acerca de cómo te afecta a ti en tu día a día en la independencia. Por la tapat para tomuno talema en algunos otros honor me po matapat lewa al pero honor la nombre en san hubo un programa programa autolet was lema apoyo en el para el papel, la palapa o la faula, ya no entro en... Pues como yo decía un poco, ¿no? Él comenta que a veces utiliza la tablet pues para esa dificultad a nivel verbal que tiene, de que algunas veces las personas no tienen la capacidad de comprenderle, pues utiliza esos teclados alfanuméricos, como tenemos el WhatsApp, ese tipo de teclados, pues para que la gente pueda entender lo que dice o lo que quiere comentar. La tampa en más abusa autonómica le mautaba le utal actualizado en el CAA. Le ayudan a estar conectado con el día a día y con las noticias, ¿no? De política o de cosas que suceden a través de las aplicaciones y las nuevas tecnologías. La tampa en para una palabra no entro en eso, o en otro idioma, la apetito no me gusta. También hay aplicaciones que le ayudan como diccionarios, pues que le ayudan a, si no entiende alguna palabra, pues poder buscarla y que poder comprender lo que se le está diciendo o lo que está leyendo, ¿no? Muy bien, pues muchas gracias. Pues siguiendo la ronda, si quieres, paso. Se lo paso a... ¿Tienes otro? Vale, perfecto, pues lo dejamos. Hay otro aquí. Se lo paso a Luis. Un poco dentro del mismo colectivo, ¿no? Seguimos en el ámbito de la discapacidad. Vosotros, Luis, desde la Fundación Telefónica trabajáis para impulsar la empleabilidad digital de personas con discapacidad intelectual.
la pregunta es muy general, ¿no? Pero es ¿cómo afecta esta brecha o la brecha digital para la incorporación laboral de las personas con discapacidad intelectual? Y en tal caso, ¿qué podemos hacer desde el tercer sector para de alguna forma ayudar a superar esta brecha? Serían un poco las dos preguntas generales. Sí, pues yo quería empezar diciendo que llevo 9 años esperando este momento, el estar aquí. Y os preguntaréis, ¿y por qué? ¿Por qué está desarrollando algo y quiere presentarlo hoy, ¿no? Pues hace 9 años nació mi hijo mediano, Lucas, con síndrome de Down, por lo tanto con discapacidad intelectual de por vida. Y la verdad es que yo ya estaba trabajando en Fundación Telefónica, entonces para mí es muy bonito el poder desarrollar proyectos que van a beneficiar pues, a personas, ¿de acuerdo?, como José, ¿vale?, o a mi hijo Lucas, ¿no? Y desde hoy eres mi héroe, ¿eh? O sea que digo, en el uso de la tecnología aplicada a la vida, ¿no? Y entonces, la verdad es que todos los padres que tenemos pues, hijos con discapacidad intelectual, una pregunta que nos viene siempre a la cabeza es ¿qué será de él cuando Carolina y yo no estemos? O sea, esto nos viene, es natural, ¿no? Y no hay por qué obviarlo, ¿no? Y en ese momento, yo cuando vengo a foros como este y veo lo que hacéis en Asprona, lo que hacéis en Diagrama, lo que hacéis en Fundación Splay, lo que hacéis en tantas entidades sociales que dais lo más importante a las personas con discapacidad intelectual, que es un trabajo, yo solo os puedo decir que gracias. O sea, solo puedo decir que gracias. Y lo primer mensaje que quería dar hoy es daros las gracias, porque Lucas va a trabajar gracias a vosotros. ¿De acuerdo? Por lo tanto, para mí es como la preocupación se convierte en una liberación. Y llega un momento en el que a veces nosotros lo pensamos, ¿no? Llegó el confinamiento y la gran pregunta que nos hicimos es ¿hay brecha digital en el empleo de las personas con discapacidad intelectual? Bueno, pues el 14 de marzo todos para casa, el 2020, y tuvisteis que seguir atendiendo a los participantes online, ¿no? Entonces ahí se produjo una gran crisis en todos los ámbitos, ¿no? Y yo antes de seguir siempre hago una pregunta, ¿eh? que contestarais, ¿vale?, con sinceridad. La pregunta, digo, ¿la digitalización mejora o empeora el trabajo de las personas con discapacidad intelectual? Entonces, a ver, quien piensa que mejora la empleabilidad de las personas con discapacidad, ¿podéis levantar la mano, por favor? Eso va a ser participativo. ¿La digitalización mejora el empleo de las personas con discapacidad intelectual? Solo es la mano, ¿eh? No os pido que nada más, ¿eh? ¿Vale? ¿Y los pensáis que empeora el trabajo de las personas con discapacidad intelectual, que la digitalización es un problema? ¿Podéis levantar la mano, por favor? ¿Pensáis que empeora? Es una realidad también, ¿eh? Bueno, ahí, entonces, antes de contestar, yo quería hacer una pequeña introducción. Es que, o sea, estamos en una realidad, ¿no? La digitalización continua de los puestos de trabajo, ¿no? Entornos híbridos de aprendizaje, ¿no? Entornos semipresenciales en el trabajo, especialmente en oficina, ¿no? Cambio tecnológico a velocidad exponencial, ¿no? Empleos que desaparecen o se modifican incluso en los centros especiales de empleo. Lo que hacíamos ya no sirve o no se demanda, ¿no? Se están destruyendo un montón de puestos de trabajo, incluso en empleo ordinario con apoyos, ¿no? Las empresas no tienen ya incluso el apoyo fijo, ¿no? Ya va cambiando, a veces está, a veces no está y a veces puede ser otro, ¿no? Y la formación, tú lo has explicado muy bien, muchas veces no es adecuada, ¿no? Las herramientas son cambiantes, ¿no? Y entonces llegó esto y yo creo que desde Fundación Telefónica tenemos una obligación, es decir, bueno, vamos a ver, hacer esta misma pregunta que os he hecho, ¿no? Las hicimos nosotros y dijimos, bueno, no vamos a contestar a mano alzada, vamos a hacer un estudio. Hicimos un estudio de si la digitalización, ¿vale?, es una ayuda o realmente es otra brecha más, como nos ha explicado antes María, en el empleo de las personas con discapacidad intelectual. Y en el estudio nos salió pues, un resultado muy claro, ¿no? Que es que los puestos de trabajo que se piden para las personas con discapacidad intelectual tienen que tener competencias tecnológicas, para todos, estén en el ámbito en el que estén, en el ámbito de distribución, en el ámbito de almacén, en el ámbito de cafetería, en el ámbito de oficina, en todos, ¿no? Eso es lo primero. Y luego le dijimos, bueno, pues vamos a hacer 3 guías. Vamos a hacer una guía para mejorar el empleo digital de las personas con discapacidad en los 3 ámbitos de actuación. Primero, para las personas con discapacidad intelectual y sus familias, para saber en qué tienen que formarse. La segunda guía fue en el ámbito de los recursos humanos,
Hicimos una guía para que la gente de recursos humanos de las empresas, aunque quiera, muchas veces no sabe. Quiere emplear a personas con discapacidad intelectual, pero no sabe. Entonces, pues toda una serie de consejos que están en esa guía. Y lo tercero es para los mediadores laborales, para que también sepan conocer esas nuevas profesiones digitales, conocer esas nuevas competencias digitales y poderlas aplicar. Y entonces, las entidades que trabajáis en el empleo de las personas con discapacidad intelectual, habéis hecho 3 grandes revoluciones, ¿vale? La primera fueron los centros especiales de empleo. Hace ya muchísimos años y es un formato que ha funcionado y sigue funcionando muy bien. La segunda revolución fue el trabajo ordinario con apoyos. Más reciente, pero ambas revoluciones han sido un grandísimo éxito. Y llega la tercera revolución, que es la digitalización de esos puestos de trabajo. Y ante esa, ¿vais a vencer o no vais a vencer? Y entonces, junto a eso llega la inteligencia artificial. Mi segunda pregunta es, ¿la inteligencia artificial va a favorecer o va a entorpecer todavía más el trabajo de las personas con discapacidad intelectual en el ámbito ordinario? Y mi mensaje inicial que quería lanzar hoy es la inteligencia artificial va a salvar los puestos de trabajo de las personas con discapacidad intelectual. Primero el vuestro, también el mío. ¿Vale? ¿Por qué? ¿Y por qué? Porque el lenguaje natural que usa la inteligencia artificial es la gran salvación para las personas con discapacidad intelectual. Porque te fijas, o sea, coges ChatGPT y dice, pregúntame cualquier cosa. Está haciendo esa pregunta. No está diciéndome, no está pasando de una pantalla pasiva, sino que está pasando un chat activo. Tienes un Excel allí y no te está diciendo, no hago nada a no ser que no me digas, sino pregúntame cualquier cosa. O, por ejemplo, dice, dime lo que quieres hacer. Y además te pone ejemplos. Por lo tanto, te da una situación de paso adelante. Por lo tanto, el lenguaje natural, lo primero, que va a ser el gran aliado de las personas con discapacidad intelectual, porque trabajas con él de una forma muy natural. No tienes que estar aprendiendo funciones complejísimas, cambiantes, en otros idiomas muchas veces, ¿no? Sino que con simples palabras o simples conversaciones puedes ir incluso apurando y detallando el resultado hasta conseguir lo que te han pedido. Lo segundo es que la inteligencia artificial no te va a quitar tu puesto de trabajo, te lo va a quitar una persona que sepa trabajar con inteligencia artificial. Por lo tanto, aprende. Y es rápido y fácil, ¿eh? Es rápido y fácil. Y lo tercero es que la inteligencia artificial hay que enseñarla a preguntar. Las máquinas te van a contestar, pero las preguntas las tenemos las personas. Lo que queremos hacer lo tenemos nosotros. Lo único que hay que hacer, y siempre te lo están diciendo en inteligencia artificial, es revisa los resultados, porque sus alucinaciones son muy grandes de momento. Entonces, con estas 3 variables yo creo que me parece a mí que tenéis que volver a vuestra entidad social ahora y haceros como 3 preguntas, ¿no? ¿Cómo la inteligencia artificial va a salvar mi entidad social? Porque la va a salvar la inteligencia artificial. Lo segundo es, ¿cómo la inteligencia artificial va a salvar mi proyecto de intervención social que estamos haciendo, que lleváis cada uno de vosotros? Y lo tercero es, ¿cómo la inteligencia artificial va a salvar mi puesto de trabajo, ¿no? Y el otro día estaba en Santander, en el empleo, en el Congreso de 60 años de plena inclusión, y salieron una entidad que es Placeat, de Plasencia, que me enseñó todos sus asistentes de inteligencia artificial que tiene. Y es una entidad pequeña de Plasencia que para mí ya son los número 1, o sea, son un sitio al que quiero ir, porque no he estado, tampoco había estado aquí en Caudete, tampoco había estos cuadros maravillosos. Y entonces tienen un asistente de lectura fácil. O sea, le pones el texto y te lo traduce a lectura fácil ya directamente, usando una inteligencia artificial específica, ¿no? Y tienen 8, ¿vale? Pero me había quedado con este y con el último que me ha encantado también, que es un asistente de apoyo a profesionales de apoyo ordinario en el trabajo ordinario con apoyos, para que tú le digas en qué situación tienes que solventar ayudando a esta persona que está trabajando contigo y tiene discapacidad intelectual. Y funciona de maravilla. Y entonces lo estamos aplicando, ¿no? Y entonces, posibles usos de la inteligencia artificial, pues yo tengo una lista aquí que me he traído, bueno, esto me estoy alargando, perdonad, pero me parece a mí que los tenéis que ir descubriendo, y si no los descubrís, hacer que otros los descubran, pero Placeat lo hace, Splay lo hace, ¿vale? Hay muchas entidades en las que están por delante, y lo bueno del tercer sector es esto, es que siempre lo que haces lo compartes, ¿no? Y una de las muestras es pues lo que han hecho estos de Plasencia, por lo tanto, mi mensaje inicial es este, o sea,
la inteligencia artificial va a salvar el trabajo de las personas con discapacidad intelectual. Muy bien. Antes de finalizar, vosotros estáis llevando un modelo digital de inclusión en el tema de la inserción laboral. ¿Podrías darnos 5 pinceladas de cómo lo planteáis vosotros, qué estáis haciendo? Sí. En este modelo digital modelo digital de empleabilidad para personas con discapacidad intelectual lo tenéis en la web de Fundación Telefónica, lo podéis descargar. Os digo, es el estudio para hablar de datos y luego las 3 guías para personas con discapacidad intelectual y sus familias, para personal de recursos humanos y para las personas de las entidades sociales, los técnicos de las entidades sociales. Y lo que buscamos es luego también realmente aplicarlo, ¿no? Y hemos hecho bastantes luego proyectos para que personas con discapacidad intelectual realmente se introduzcan en las profesiones, en las habilidades digitales para cualquier profesión, no hay profesiones digitales porque es cualquier profesión. Entonces hemos hecho sobre todo 2 cosas. Una, tenemos un campus de programación que se llama 42, lo tenemos en Barcelona, Madrid, Málaga y Bilbao, en el que se aprende programación de forma muy rápida e innovadora. Y entonces nuestro reto fue, ¿pueden las personas con discapacidad intelectual programar? Y entonces, bueno, pues sencillamente pues los pusimos a programar, cambiamos la metodología, sí, un poquito, pero sobre todo las herramientas. Las adaptamos, como decía, es que había que adaptar, pero las adaptamos, lógicamente, y lo que vimos es que el ámbito de la programación es un ámbito que para algunas personas con discapacidad intelectual les puede servir, pero sobre todo les motivaba, hacíamos una sesión de todo un día para que les motivara a que se dieran cuenta que las herramientas digitales eran básicas en su trabajo ordinario. Les servía de motivación para seguir aprendiendo, estudiando, ¿vale? y usando estas herramientas. Y este fue primero el modelo y luego aplicar el modelo, ¿de acuerdo? Que fue muy importante. Y luego lo que hicimos también muy interesante ha sido formar a todos los técnicos de las entidades sociales en las nuevas profesiones digitales y las nuevas competencias digitales, para que luego puedan aplicarlo cuando están trabajando con las personas, con sus participantes en sus programas. Y entonces lo que hicimos fue también traerles a nuestros 4 campos de programación, a los técnicos de las entidades sociales, para darles esta formación en nuevas profesiones digitales y en nuevas capacidades o habilidades digitales que ellos tienen que aprender para poderlo transmitir a los participantes de sus programas. Muy bien, muchas gracias, muy ilustrativo. Seguimos con Ignacio. Antes habíamos comentado, ¿no?, de cómo nosotros como tercer sector podemos ayudar a la gente a la que atendemos, pero también nosotros sufrimos nuestra propia brecha digital, ¿no?, como entidades. Entonces, sobre todo basándonos un poco en los datos existentes, lo que se está percibiendo, el informe de POAS hablaba, ¿no?, de que la implementación de la transformación digital en el tercer sector está siendo, por un lado, muy desigual, y luego, si no tengo mal el dato, es que casi más del 75% de las entidades del tercer sector ni siquiera tienen su propio plan de transformación digital a día de hoy. No sé, mi pregunta así general sería un poco, pues, si tú nos puedes ilustrar, ya que tú has trabajado acompañando a entidades y demás, de cuáles crees que son los motivos que llevan a esto, y a la vez te preguntaría también qué retos y dificultades has ido tú detectando, ¿no?, que como entidades nos estamos encontrando a la hora de abordar todo esto. Bueno, en primer lugar agradecer del equipo de Fundación Spray la invitación. ¿Se me oye? Sí, yo creo que sí, ¿no? Agradecer a todo el equipo de Fundación Spray la invitación a este evento, a esta jornada. Y en segundo lugar explicar un poquito de dónde vengo. En principio vengo de Fundación Spray. Desde Fundación Spray llevamos 25 años, que hemos cumplido ahora 25 años ayudando a la gente que está en exclusión social, a la gente joven, a la gente mayor, a la gente con discapacidad, para que tengan una vida un poquito más agradable de llevar para ellos con la ayuda de la digitalización y con la ayuda de la tecnología. A raíz de trabajar con el tercer sector y con las entidades del tercer sector, pues se creó un área que era el de transformación digital, que es el que vengo yo, ¿de acuerdo? Y ahí detectamos que las entidades del tercer sector, ahí 75 parece que es poco, pero en realidad hay muchísimas entidades del tercer sector que no están nada digitalizadas o precariamente digitalizadas. Una cosa es lo que ellos piensen por dentro de lo que están y otra cosa es la realidad de las entidades. ¿Y por qué? Porque en principio todas las entidades vivimos en un momento en el que nos puede lo urgente más que lo importante.
y la mayoría de las entidades que estamos trabajando también con ellos tienen en principio tres dificultades para ello. Primero, el desconocimiento de lo que es un plan de transformación digital y de cómo aplicarlo. Ellos aplican 30 tecnologías a su entidad, dan de vez en cuando una cierta capacitación que puede valer para un momento puntual, pero en realidad no lo están haciendo a un futuro o no están planificando, organizándose como entidad digital. Otro de los casos es el tiempo. No sé si imagino que aquí seréis muchas entidades las que estéis y lo principal o lo que más añora a la gente es falta de tiempo. No tiene tiempo para analizar un montón de cosas. Y lo que he dicho antes, prima lo urgente en lugar de lo importante. ¿Es importante digitalizar las entidades del tercer sector? Sí. ¿Tenemos tiempo para hacerlo? Pues no. Pues ¿qué es lo que vamos haciendo? Pues cogiendo de poco en poco, decir, pues ahora necesito unos ordenadores, los cojo. Ahora necesito una formación típica de no sé qué, la voy cogiendo de aquí, pero en realidad no nos estamos digitalizando, estamos saliendo al paso. Y luego, otro factor también es el de los recursos, tanto humanos como económicos, ¿de acuerdo? Muchas veces decimos que es muy importante, no tenemos dinero para hacer o digitalizarnos, no tenemos dinero para no sé qué, pero en realidad lo que necesitamos es personas que estén dentro de la entidad y den ese impulso para la transformación digital dentro de la entidad. Y de eso se carece demasiado en el tercer sector. Generalmente no hay un perfil específico que sea el técnico que lleve todo ese tipo de programas y lo tiene que asumir una persona que no está capacitada digitalmente para dar esa transformación digital. Y luego, ¿cómo estamos trabajando desde Fundación Spray? Pues en principio para resolver todo este tipo de brechas no, pero de inconvenientes que se van encontrando las entidades del tercer sector, pues nosotros les proponemos el programa, ese que decía es antes de digitalización ONG, ¿de acuerdo? En el que las entidades pueden venir a nosotros y nosotros le ofrecemos un servicio mejor dicho, les orientamos en un recorrido de unas 5 fases para que ellos consigan digitalizarse. Hay una primera fase que es la de conocerse a ellos mismos. Si la entidad no se conoce a ella misma y no sabe en qué tiene que mejorar, no tenemos un punto de partida para luego ver en qué puede mejorar o cómo podemos meter esa digitalización. Una vez que tenemos ese informe, que es un informe de madurez digital que mandamos nosotros a las entidades, lo que hacemos nosotros es analizarle con ellos y ver, pues mira, tú tienes una visión de que estás o crees que estás muy alta digitalmente, pero tu realidad, visto el informe de madurez digital y visto cómo te estamos asesorando, hablando contigo, no ese es el nivel. Una vez que ya hemos conocido un poquito cómo van las entidades y se van conociendo ellas mismas, ya es el paso para que yo o uno de los trabajadores de nosotros pues hablemos con ellos de ese informe de madurez digital y se lo bajemos a tierras. Una especie de asesoría para que ellos sepan verdaderamente qué pasos tienen que dar para hacer la transformación digital. Y decir que no quede un texto escrito, de decir, pues mira, ahora necesitamos esto puntual. Tiene que haber una organización, tiene que haber unas personas responsables que se encarguen del proyecto, tiene que haber unos recursos económicos y lo más importante es que tenga que haber voluntad de toda la entidad para dar ese cambio estratégico. Una vez que ya hemos hablado con ellos, con esas entidades, pues lo siguiente que pasamos es a elaborar con ellas un plan de transformación digital. Y aquí, la mayoría de las entidades es el problema que tienen es que piensan que se lo vas a hacer tú. Y en realidad yo no tengo que hacer el plan de transformación digital de la entidad. Son ellas mismas las que tienen que hacer su plan de transformación digital. Son ellas las que tienen que ir trabajando y nosotros asesorarles, guiarles por el buen camino, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Y luego, una vez que ya les encaminamos para que ellos desarrollen su plan de transformación digital, llega la parte en principio más importante, que es capacitar a todas las entidades que pasan por nosotros en competencias digitales, en algunos casos básicas y en algunos casos un poquito más avanzados, porque dependiendo del nivel que podemos encontrar de las entidades, nos encontramos entidades con un nivel de digitalización bastante alto y otras que son un nivel muy, muy, muy bajo. Nosotros, cuando capacitamos o damos información, nos valemos del DICCOM.2, en el que ya estableces una serie de niveles de básicos, medios y cosas para que la gente que venga aproveche lo que es la formación para ellos. Y luego, una vez que ya se han formado, se han capacitado, pues llega otra parte importante, que es decir, pues muy bien, tengo el plan, tengo tecnología, tengo capacitación, ¿y ahora qué? Pues ahora qué es
Les enseñamos, a través de una consultoría también, a cómo aplicar todo eso que han aprendido dentro de su entidad y que les valga para algo. Para poner un ejemplo fácil, aunque no sea del sector o si una persona tiene un ordenador, o tiene acceso a Internet, o tiene acceso a su teléfono móvil, se capacita, sabe usarlo adecuadamente, pero luego no le sirve en el día a día para utilizarlo, está perdiendo el tiempo. Es lo que estamos haciendo nosotros. Estamos consumiendo tecnología y no siendo partícipes de esa tecnología. Pues lo mismo pasa con las entidades. Tenemos que darle nosotros ese valor para que las entidades se crean capaces de crear su propio camino en la tecnología, que sean capaces de aplicar todo eso que van aprendiendo. Y lo que tienen que ver, también importante, todas las entidades del tercer sector es, al principio he dicho que no se tiene tiempo, pero si no nos digitalizamos o no digitalizamos los procesos dentro de las entidades, ese tiempo cada vez se va a hacer más grande. Y si digitalizamos todas las entidades, si las personas empiezan a dar un cambio estratégico para agilizar procesos, procedimientos, si empezamos a trabajar con ese tipo de cosas, al final vamos a ir ganando el tiempo en el día a día de todas las entidades. Y a colación de esto, por bajar un poco a lo prosaico del día a día, para aquellas entidades, por ejemplo, que quieran introducirse en esto, porque lo que decimos, no se ve otro horizonte, ¿qué tecnologías, porque has hablado de tecnologías sui generis, ¿no?, de herramientas, ¿cuáles serían esas tecnologías a las que se va a tener que enfrentar sí o sí? A ver, lo primero que se tiene que enfrentar, más que las tecnologías, es a las personas. Como he dicho antes al principio, el actor principal dentro de las entidades somos las personas. Tecnologías, por dependiendo del nivel de la entidad con la que estemos tratando, hay entidades como puede ser Fundación Telefónica o Fundación Splay, otro tipo de fundaciones que tienen muchos recursos económicos y la digitalización es muchísimo más fácil para ellos. ¿De acuerdo? Y hay entidades que son todavía más pequeñas, a esas son las que en principio hay que ayudarles. ¿En qué hay que ayudarles? Lo que he dicho al principio. Primero, que entiendan que verdaderamente necesitan dar ese proceso de cambio digital, tienen que cambiar su cultura organizativa, tienen que cambiar su manera de trabajar en procesos. Cuesta muchísimo pasar, parece una tontería, pero cuesta muchísimo en muchas entidades pasar del papel a lo digital, de lo analógico a digital. Y te estoy hablando de personas que no tienen que ser muy mayores, que dicen, no, es que nosotros hemos trabajado con lo digital, por eso, no, personas que trabajan con lo digital, que han trabajado mucho con lo digital, les cuesta también mucho el dar ese paso. ¿Qué es lo que quiere decir? Pues que la mayoría de la gente en su trabajo y por tiempo está muy bien asentado y cuesta mucho dar ese cambio. Y luego, tecnologías que se pueden utilizar, pues, a ver, yo no estoy muy de acuerdo en esa, pero demandan mucho, porque la mayoría de todas las entidades, los CRMs. ¿Por qué? Porque se pone de moda y la entidad no sé qué piensa que, como la entidad tiene un CRM, yo también quiero esa tecnología para mí. Y a lo mejor lo que te ofrece ese CRM para gestionar lo que es tu entidad no es válido para ti. Y al final te has quedado con un programa, has pagado un dinero y al final no te sirve para nada. Y para eso es lo que decía yo al principio, que necesitamos un tiempo de asesoramiento, de conocer a la entidad para bajar a la tierra todas esas expectativas que tiene. Muy bien, pues muchas gracias. Pues bueno, un poco esta ha sido la primera ronda, ¿no?, de más expositiva, como decíamos, y ahora yo sí que os voy a lanzar una pregunta o dos para que vosotros opinéis, digáis y compartáis lo que consideréis. Una de las preocupaciones que solemos tener desde el tercer sector es en este proceso interno de transformación digital también en no convertirnos en generadores de una nueva brecha más hacia nuestros usuarios, ¿no? Lo hemos comentado en diversas ocasiones. ¿Cómo podemos o qué precauciones debemos de tener vosotros que conocéis más todo esto para que nosotros, que en vez de ser el problema nos convirtamos en un problema más, que digamos que la vía de comunicación de nuestros usuarios hacia nosotros se vea dificultada precisamente por insertar toda esta tecnología en ello? Tenéis los libros. Como queráis. Bueno, yo creo que tenemos que ser un poco humildes también, ¿no?, en nuestra posición y yo creo que el tercer sector no podemos aspirar a solucionarlo todo. O sea que a mí me parece que es importante que contemplemos el coste de la digitalización también. La digitalización tiene unos costes muy elevados en las organizaciones
Y no solo estoy hablando del coste presupuestario, sino el coste de los esfuerzos, etcétera. Entonces, es un camino que yo creo que lo iniciamos y una vez lo inicias no puedes parar y por lo tanto continuamente vamos a estar realimentándolo. Pero a mí me parece que precisamente la cuestión de intentar ser justos con no generar brechas desde la acción de las propias organizaciones, creo que lo tenemos un poco más fácil porque tenemos identificados nuestros colectivos objeto y por lo tanto si evalúas sabes lo que está pasando, ¿no? Yo creo que precisamente la digitalización nos ofrece herramientas magníficas para saber qué ocurre con las acciones que lanzamos en marketing, en divulgación de información, en participación. Hay unas herramientas magníficas para trabajar online, trabajos colaborativos, etcétera, que antes eso no lo podíamos hacer. Entonces, si, por ejemplo, nosotros estamos ahora trabajando bastante en la Fundación El Olmo con todo el personal en diseño y elaboración de proyectos con herramientas TIC y con inteligencia artificial, porque en realidad uno de los parámetros en los que funcionamos nosotros, y yo creo que muchas organizaciones del tercer sector, es en presupuestos, diríamos, y en recursos asignados a proyectos. Y eso significa que todo tiene un principio y un fin, es decir, no estamos ante una situación constante de poder invertir los esfuerzos necesarios a veces para determinados objetivos, ¿no? Y entonces, pues ahí el tener un personal cualificado y que sepa, como decíais, habéis mencionado, la necesidad de que el personal que trabaje en nuestras organizaciones esté muy capacitado, ¿no? en herramientas digitales, etcétera. Pues yo creo que esa sería un poco una de las claves principales. A la hora de ser una solución a un problema, lo primero que hay que fijarse, y os recomendaría que lo hicieras mucho, es contar los fracasos. Contar los fracasos, porque si no contáis los fracasos estáis condenados a repetirlos. Y unas sesiones que tuvimos a la hora de crear el libro blanco a transformación digital del tercer sector, la sesión que hicimos con 30 entidades del tercer sector, pequeñas, medianas, grandes, de todos los ámbitos de actuación, fue que hicieran un ejercicio de cosas que han ido bien y cosas que han ido mal. Nadie contó un fracaso que había tenido la organización y no estaban sus jefes delante, ¿eh? No dependía el bono de final de año de allí, ¿no? Hasta que uno, justamente implementando el CRM, dijo, nosotros hemos fallado implementando el CRM. Y resulta que los 30 habían fallado implementando el CRM, porque habían dicho, necesitamos la herramienta de moda. ¿Y para qué, no? Mirar, hay un consultor que es Jenny Roca, que siempre dice, no hay que digitalizar, hay que espabilar. Y entonces decía, yo no conozco a nadie que tenga la digitalización como objetivo. No debe ser vuestro objetivo. Vuestro objetivo es atender mejor a los participantes de vuestros programas. Si la digitalización sirve bien, pues es que si no es como dar una medicación la misma a todos sin saber qué le pasa. Entonces, hay que pues esto, espabilar. ¿Y la gente tiene esa resistencia al cambio? Sí. En Fundación Telefónica, más que en ningún sitio. ¿Vale? O sea que no, ¿por qué? Porque el cambio no nos gusta a nadie. Pero entonces, si hay una motivación de cambio, entonces sí que se produce, con herramienta digital o con herramienta analógica. Pero antes comentaba, ¿no? O sea, la adquisición de WhatsApp por parte de las personas mayores, ¿vale? Ha costado muy poco. Y cuesta muy poco habitualmente, pues porque lo necesitan, le ven la utilidad, ¿vale? Entonces, a la hora de cambiar, se puede cambiar por miedo, por ilusión, ¿vale? O por responsabilidad. El miedo no es malo tampoco. Si te paraliza, sí, pero puedes tener una prudencia a la hora de funcionar, pero hay que cambiar. Lo segundo es por ilusión, por decir, yo quiero mejorar lo que estoy haciendo, quiero llegar a más con los mismos recursos, y es otra función de cambio. Y la tercera, por responsabilidad, por decir, no puedo hacer que mi entidad desaparezca, por no cambiar, ¿no? Pero no os digitalicéis, espabilar, ¿vale? O sea, y esto es muy necesario porque si tenéis claro el objetivo ya encontraréis el cómo hacerlo. Pero el objetivo, y lo tenéis clarísimo, es como es atender bien a las personas que participan en vuestros programas, pues ya sabréis luego qué herramientas usar y equivocaros. Hay que equivocarse, o sea, hay que equivocarse. Igual que hay que caerse cuando uno aprende a esquiar o a ir en bicicleta.
hilando un poco con lo de espabilar, también hay que pensar que las administraciones no nos ayudan mucho. En el 2023, que hemos tenido lo de los fondos Next Generation, nos han venido a nosotros unas 160 y tantas entidades para el proceso de transformación digital, ¿vale? ¿Qué es el problema que tiene? Que las administraciones o la financiación dura un año. Un plan de transformación digital, cuando nosotros lo elaboramos o lo preparamos, es para 2 o 3 años a la entidad para que lo pueda implementar. Nosotros estamos ayudando en esa faceta y necesitamos un año con ellos solo para estar en el punto de partida, solo con conocerles, solo con la formación, solo con la consultoría, y ya tenemos que estar un año con ellos para ello. Y las administraciones dan un dinero y nos dicen, pues tenéis un año para llevar a cabo este plan de transformación digital. Pues la mayoría de las entidades que han pasado por nosotros se han dado de golpe con la realidad y han dicho, hemos presentado muchos proyectos, nos han dado un dinero y ahora no sabemos cómo gastarlo en tan poco tiempo. Y si no nos ayudan desde arriba y piensan que la transformación digital o digitalización de una entidad no es de tengo fondos ahora y de esta fecha a esta fecha nos digitalizamos, si eso no cambia, vamos a tener siempre un problema. Vamos a seguir gastando dinero para digitalizar la entidad, para formar a nuestros trabajadores o trabajadoras, pero en realidad no estamos digitalizando o transformando digitalmente nuestra entidad. Y vuelvo a repetir, vuelven a salir las convocatorias del IRPF, vuelven a salir un montón de convocatorias y estamos en lo mismo. No nos ayudan a las entidades a bajar a tierra, calmar, decir qué es lo que necesito, qué es lo prioritario, esto lo puedo hacer en el primer año, esto en el segundo, esto en el tercero, te obligan a todo en el primer año. Y es un palo para las administraciones, pero el dinero bien invertido sirve para mejorar, el dinero derrochado no bien invertido al final no sirve para nada. Bueno, yo quería añadir también que, bueno, como comentaban ellos, me quiero centrar un poco más sobre todo en la parte aparte de las empresas. Lo que tenemos que tener en cuenta es a las personas a las que va dirigido esas aplicaciones o esa digitalización, ¿no? Porque muchas veces queremos hacer accesible o queremos implementar diferentes aplicaciones o páginas web y se nos olvida tener en cuenta a las personas a las que va dirigida y que ellos mejor que nadie nos van a poder decir si son intuitivas, si son usables, si son fáciles de comprender y de manejar para lo que está destinada, ¿no? Entonces ahí los grupos de personas validadoras en cuanto a accesibilidad cognitiva y lectura fácil nos pueden decir mucho a la hora de también querer digitalizar o emprender una página web nueva o una aplicación, cualquier cuestión de ese tipo. La podemos hacer tompaunal la nueva no lo va con la parte humana. Compaginar la nueva tecnología con también la parte humana. Es súper importante. Sí. Bueno, yo quería comentar en relación al papel de las administraciones públicas en relación al tercer sector o a nuestras organizaciones. Yo creo que es que entre nosotros hablamos poco y nos apoyamos poco, ¿no? Porque, por ejemplo, la concurrencia competitiva es un modelo diabólico, ¿no? Y todos vamos a concurrencia competitiva. Si alguien no conoce lo que es la concurrencia competitiva, que lo diga y lo contamos en un momento. Pero... Y por otro lado, en la Administración existen los presupuestos plurianuales y no pedimos nunca, ni siquiera cuando evaluamos el propio proyecto. Es decir, que nosotros podríamos perfectamente, cuando hemos finalizado un trabajo, decir, oiga, señor interventor, han hecho esto de una manera que nos han condenado a un ritmo de trabajo que es inhumano. Y sobre todo yo creo que generaríamos más respeto a veces si fuéramos un poco más reivindicativos, porque la cuestión es que muchas veces estamos ocupando espacios de responsabilidad pública, pero no lo hacemos con las condiciones que requiere nuestro trabajo y entonces a mí me parece que es también una obligación nuestra el hacernos de respetar. Muy bien, perfecto. Bueno, sigo con una última pregunta, esta ya
después de toda la parte expositiva que habéis lanzado, os voy a pedir hacer un poquito de especulación de cara a futuro, ¿no? Y os preguntaría cómo creéis que es el futuro de las entidades del tercer sector respecto de la tecnología. ¿Qué debemos de esperar? ¿A qué nos enfrentamos? Sé que es un poco lanzarnos al vacío, pero vosotros que tenéis más conocimiento. El futuro es lo que está sembrando ahora, porque la transformación de la sociedad va a una velocidad y tenemos que sembrar con perspectivas de lo que salga más adelante, ¿no? Nosotros hicimos un trabajo hace 2 años que os invito a que os descarguéis también de forma gratuita en la web de Fundación Telefónica, que es el libro blanco de transformación digital del tercer sector. Lo hicimos pues 1 año después del confinamiento y lo que queríamos era dar estas pistas a la hora de hacer este proceso de actualización, de transformación, ¿no? Y lo que hicimos fue, no lo vamos a escribir desde Fundación Telefónica, lo vais a escribir vosotros, las entidades. Lo que hicimos fue reunir a muchísimas entidades, tanto en Barcelona como en Madrid, para decir qué estaban haciendo ellos, ¿no? Para hablar del presente, ¿no? Y que eso iba a marcar el futuro. Y ponerlo como lo que decíamos ahora, decir esto, hablar entre nosotros y compartir, ¿no? Y hay más de 90 ejemplos aquí de entidades sociales de todos los ámbitos, de todos los tamaños, de procesos de cambio y de mejora, usando tecnología punta, usando tecnología sencillísima, hay de todo. Pero lo importante son estos 90 ejemplos. Y aquí los hemos puesto, los hemos ordenado y lo hemos también vestido también un poquitín también con ideas, ¿vale? Digamos, clave, ¿no? Y hemos puesto también un poco el camino, ¿no? Este que hacéis también de acompañamiento en Fundación Splay, que estuvieron en la elaboración del libro blanco, aportando todas las experiencias, su conocimiento, ¿no? Entonces, se puso todo aquí y lo único que falta es la parte de inteligencia artificial, porque esto lo acabamos en el 2023, ¿vale? Y esto, inteligencia artificial, llevamos un añito, ¿no? Luego lo hicimos lo mismo nosotros en Latinoamérica. Hicimos el mismo libro con la transformación digital del tercer sector en 8 países de Latinoamérica. Y están ambas publicaciones, ¿vale? Disponibles para la descarga y sobre todo para la consulta y el uso, ¿no? Entonces, el ejemplo de otros nos tiene que servir, ¿vale? de acicate, por un lado. El acicate más bien es vuestros participantes en los programas, son los que os llevan a moveros cada día, ¿no? Pero el cómo hacerlo, el ejemplo de otros es muy interesante. Y vuelvo a repetir, o sea, detectar los errores, levantar la mano y decirlos, ¿vale? Porque eso os evitará que los repitáis. Lo que nos están pidiendo ahora casi todas las entidades es lo mismo que dice ahora Luis, la inteligencia artificial. ¿Cómo aplicar la inteligencia artificial en el tercer sector? Se está dando un montón de capacitación, de formación de qué es la inteligencia artificial, pero lo que verdaderamente dice el tercer sector es que se pongan ejemplos relacionados con el día a día para trabajar en sus entidades. Y eso es lo que ahora, de momento, no está muy metido, porque la inteligencia artificial es para todos. Ahí, lo voy a decir, vende humos, pero hay mucha gente que ha visto un filón con la inteligencia artificial y voy a dar la charla de no sé qué, voy a dar no sé qué, y lo que necesita el tercer sector no es una inteligencia artificial o aplicar o formaciones o que te ayuden con la inteligencia artificial, sino una inteligencia artificial verdaderamente que se aplique al trabajo del día a día de las entidades. Nosotros ahora estamos viendo también que lo que nos están pidiendo estas entidades, pues también lo estamos capacitando, haciendo formaciones específicas para implementar la inteligencia artificial en su día a día. Para bien, una cultura organizativa, organizarse dentro de la entidad. O cómo me va a ayudar para redactar cualquier proyecto que tengo que hacer. Pues mira, no soy experto en marketing, no soy experto en comunicación, pero voy a utilizar la inteligencia artificial para que me dé unas pautas, unas guías para yo poder comunicarme con el resto de beneficiarios o entidades, que es lo bueno que tiene la inteligencia artificial, que también va aprendiendo de nosotros y al final va aprendiendo tu manera de redactar, tu manera de presentar en las redes sociales, etcétera, etcétera. Y verdaderamente eso es
es el camino para lo que va no solo el tercer sector, va toda la sociedad, y el tercer sector tiene que subirse al carro igual de la inteligencia artificial. No podemos quedarnos atrás como años atrás nos hemos quedado atrás en otro tipo de tecnologías por no ir aplicándolas en el momento. Así que estoy totalmente de acuerdo con... Sí, sí, sí. No, estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho tú, y sobre todo eso, pues como es que va tan rápido, va naciendo todo tan veloz, que al final es eso, es intentar que las nuevas tecnologías y que la inteligencia artificial, ver cómo podemos utilizarlo para mejorar la calidad de vida de las personas con las que trabajamos y que pueda beneficiar en su día a día en todo lo que a ellos le compete. Bueno, pues yo, desde el punto de vista de los territorios rurales, nosotros estamos trabajando en 2 proyectos innovadores que creo que brevemente vale la pena tener en cuenta. Nosotros apostamos por el despliegue de una red de centros de innovación territorial en los territorios rurales. El modelo de centros de innovación territorial lo está tratando de configurar Reto Demográfico, pero no... Me refiero a la Secretaría de Reto Demográfico del MITECO, pero no es un modelo que surge ahí. En realidad, si conocéis el Binalab o el CityLab en Cornellá, o si conocéis el Medialab Prado, estamos hablando de modelos de centros de gestión del conocimiento que ya han desarrollado equipos multidisciplinares que son capaces de realizar la función de mediadores TIC, de mediadores entre lo que es un poco lo que sería la demanda y la necesidad social y lo que es el staff, diríamos, que desarrolla tecnología. Nosotros, los centros de innovación territorial, pensamos que es una infraestructura obligatoria a desplegar por el Estado. ¿Por qué? Pues porque, bueno, disculpad que no conozca bien este territorio, pero en la Comunidad Valenciana, en los últimos 40 años, se han desarrollado unos 14 institutos tecnológicos que ha financiado el Estado, que son los lugares donde las empresas acuden a desarrollar sus propios planes de innovación. Y ahí hay equipos técnicos que también colaboran con las universidades que han hecho ese trabajo para automatizar una cadena de producción del tipo que sea de cualquier sector. En el rural no hemos tenido siquiera ese derecho a esas infraestructuras y nosotros reclamamos los centros de innovación territorial, necesitamos equipos multidisciplinares en centros dotados donde haya un ingeniero agrónomo, un veterinario, un teleco, un ingeniero informático, un especialista en empresas que sepa interpretar la realidad rural y realizar el trabajo de adaptación a los proyectos y a los planes de digitalización. Otro proyecto en el que estamos trabajando tiene que ver con la soledad no deseada. Y nosotros, bueno, pues pensamos que con asistencias técnicas podemos mejorar bastante la calidad de vida de las personas que viven solas en los pueblos rurales. Estamos hablando de poblaciones con más del 65 y el 70% de personas que viven en los pueblos pequeños con más de 65 años. Es decir, que algunas de ellas con algún grado de reconocimiento de derecho de asistencia, pero otras ni siquiera eso, ¿no? Las recomendaciones para mantener la calidad de vida de las personas se dirigen ahora a la desinstitucionalización, no a ingresar en residencias de tercera edad a las personas en cuanto se jubilan, porque eso sabemos que deteriora mucho la calidad de vida de las personas, acorta incluso la longevidad y además hace sufrir a las personas innecesariamente. Nosotros estamos trabajando desde hace 2 años con una app, que es una app que se instala en los dispositivos móviles para intentar ayudar a las personas que viven solas a vivir mejor, en su casa o en el entorno en el que se encuentren. Y nos está funcionando bastante bien. No hemos encontrado, lo mencionábamos antes en el descanso, no hemos encontrado particulares dificultades de aprendizaje y lo único que ocurre es que utilizamos una metodología de implantación que supuso un esfuerzo enorme porque contratamos mucha gente en los 8 pueblos de la Reserva de la Biosfera, que es donde de la Alto Turia, que es donde lo aplicamos, sobre una población de 238 personas en las 8 poblaciones. Y lo que hicimos fue que durante 2 meses tenían al lado siempre a una persona nuestra de la Fundación para solventar cualquier tipo de incidencia que hubiera. El aprendizaje fue bestial. No tuvimos incidencias de no usarlo. Y digo que no tuvimos ninguna. O sea, todo el mundo que se incluyó en el programa utilizó
con dispositivos en Android, no lo hicimos en iOS, solo lo hicimos en Android. Ahora ya estamos desplegando otro Rural Life 2, pero en ese momento nos funcionó muy bien. Y lo más asombroso de todo fue que la última semana, que teníamos que presentar ya el resultado del proyecto a la Consejería de Innovación, tuvimos que fletar, creo que fueron 6 autobuses de todos los pueblos, vinieron todos a un teatro, y aquello fue como un laboratorio social superactivo donde todo el mundo levantaba la mano y al equipo de desarrollo le estaba diciendo todo lo que funcionaba mal de la aplicación y las mejoras que se podían poner. O sea que nos llevamos una sorpresa tremenda. En 2 meses se han gestionado más de 33 millones de datos de estas 230 personas. Entonces, ahora estamos trabajando en poner en servicio toda esta información que cualitativamente pensamos que es valiosa, que esté a disposición de los médicos de atención primaria y de los servicios sociales. Y estamos trabajando en ese módulo. Y tenemos un proyecto futuro con gemelos digitales también para incorporarlos sabéis que Cruz Roja, hay varias entidades que están trabajando con Alexas, nosotros estamos en ese proyecto también colaborando y vamos a tratar de integrar todos los sistemas para que sumen y para que operen de una manera, una comunicación interna positiva, ¿no? Y, en definitiva, por concluir, lo que yo creo que en el tercer sector necesitamos, y tal vez lo tengáis y nosotros lo acabamos de descubrir, pero nosotros necesitamos equipos permanentes de investigación constante para la innovación. Necesitamos que haya una parte de nuestros recursos de personas que están siempre desarrollando trabajos de prospección. De esto hacia dónde evoluciona, analicemos cómo nos ha ido, del fracaso se aprende muchísimo. Nosotros nos tiramos, y no me enrollo, creamos una red wifi en el pueblo en el año 2008 y nos tiramos algo así como 6 o 7 años para hacerla funcionar bien, porque las señales inalámbricas en los pueblos con las paredes que tienen, pues son bestiales, ¿no? O sea que fracasos, en efecto, te enseñan bastante, ¿no? Y nada, muchas gracias. No, gracias a vosotros. Pues bueno, como ya vamos justitos de tiempo, pasemos a la... bueno, ¿quieres decir algo, José? Perfecto, pues. Que le ha gustado y que tiene razón, que las nuevas tecnologías, las personas que se sienten no están solas, que le ayuda a estar acompañado. Muy bien, pues bueno, lo dicho, como ya estamos en tiempo y demás, vamos a abrir ronda de preguntas a todos, a quien quiera, pues cualquier inquietud, comentario o cuestión que quiera transmitir a la mesa, pues ahora tiene la oportunidad. Yo sí que quería hacer una pregunta. Habéis comentado que la transformación digital, sobre todo lo ha comentado Ignacio, hay una serie de factores que dificultan la digitalización correspondiente en las entidades. Hay muchas entidades que no llegan a esa digitalización debido a unos factores que sean, has comentado, económicos, de recursos, de falta de acceso, de personal. Te quería hacer una pregunta concreta a ti, personal. ¿En qué aspecto también crees que también puede haber desconocimiento, desinformación por parte de esas entidades? Porque yo pienso personalmente que en algunas ocasiones puede llegar esa información, se queda en el aire y no se profundiza para acceder a esa transformación digital que puede llevar a cabo esa entidad. Gracias. Primero, porque seguramente nuestras entidades o nuestra fundación no nos comunicamos correctamente. Y no podemos llegar bien a todas las entidades para que sepan que existe, no voy a decir empresa, pero sí entidades del mismo sector que os pueden ayudar. Siempre es mejor, si vamos a llevar el paso de la transformación digital, como decía también, que nos ayudemos las entidades o las fundaciones antes de buscar algo externo, que es lo que pasa también muchas veces, que en lugar de entrar en Internet, buscar información o buscar ciertas cosas para ver cómo me puedo digitalizar y quién me puede ayudar, vamos a lo inmediato. ¿Qué es lo inmediato? Pues conozco a la asesoría no sé quién o la gestora no sé qué que me lo puede hacer porque me está llevando también este tipo de cosas. ¿Cuál es el problema? Que las asociaciones o las fundaciones o las entidades nos tenemos que dar mejor o llegar mejor a vosotros dando una voz más
no interna para nosotros ni para lo que nos rodea, sino un poquito más para todas las entidades. Estoy hablando que Fundación Splay, nosotros somos una entidad estatal, pero nos estamos dando también mucho cuenta de que no llegamos a esas entidades. Muchas veces estamos para estos proyectos que estamos haciendo de digitalización, pues estamos enviando también a muchas entidades pues publicidad, les estamos diciendo que es gratuito, que pueden apuntarse todo ese tipo de cosas y estamos teniendo una respuesta muy baja de la mayoría de las entidades a nivel estatal, ¿vale? No solo para el plan de transformación digital, es decir, el conócete a ti mismo, es decir, hacerse un informe de Madu digital para conocerse y luego ver qué es lo que hago, igual estamos teniendo muy poca ayuda por parte de las entidades. Y lo achacamos a eso de el día a día y un proceso de transformación digital conlleva, entre que lo preparas, entre que te organizas y entre que lo implantas en tu entidad, son 2 o 3 años. ¿Qué entidad que no tenga unos medios altos puede estar 2 o 3 años intentando aplicar un plan de transformación digital? Muy poquitas. Para eso estamos también nosotros, para asesorar, ayudar, y una vez que se ha acabado ese proceso, seguimos estando con ellos para cualquier duda, cualquier problema, y muchas de las entidades que llegan al final del proceso no las dejamos en el camino. Nos piden para ayudar cosas más concretas, o que les ayudemos en cualquier tema, o que les sigamos ayudando en el plan de transformación digital, o cómo puedo encontrar, si conocéis alguna entidad que nos pueda ayudar en tal cosa. Pero el primer paso siempre es el más difícil, primero o por miedo, o por desconocimiento, o porque nosotros no estamos vendiéndolo bien al resto de las entidades. ¿Alguien más? Bueno, muchas gracias a todos. Ha sido súper interesante todo lo que habéis contado y creo que inspirador también, como mínimo. Nos ha hecho reflexionar, estoy segura. Yo quería preguntaros sobre la resistencia al cambio, ¿no? Porque al final es un asunto que preocupa o que creo que nos preocupa muchas veces cuando estamos tratando de implantar un plan de transformación digital. No se trata de tener un locus de control externo y culpar simplemente a las propias organizaciones, ¿no? De que no queremos cambiar, pero es cierto que es una dificultad esa resistencia al cambio. Entonces, muchas veces intentamos pues, utilizar sensibilización, participación, formación, pero la resistencia, sé que es una pregunta que tal vez pues, es demasiado amplia, ¿no? Compleja, pero al final sensibilización, participación, formación, pero tú acabas de hablar, Antonio, de acompañamiento. Tal vez sea algo que potenciar para tratar de conseguir que la resistencia al cambio, como mínimo, se atenúe, ¿no? o disminuya un poco, o deberíamos priorizar la participación, ¿no? Supongo que no hay una fórmula, cada organización es muy diferente, pero bueno, por ahí iría la pregunta. Sí, yo creo que tienes razón. Yo creo que no hay una fórmula ni una receta, ¿no? A mí, en el año 2002, conocí el CityLab en Cornellá, 85.000 habitantes o por ahí aproximadamente, y el CityLab daba acceso en la planta baja a un montón de ordenadores. Fijaros que estamos hablando de cuando en las casas no había ordenadores, no había internet, etcétera, y creo que cualquier ciudadano de Cornellá creo que pagaba 5 euros al año por tener una tarjeta. Con esa tarjeta allí había una impresora que costaba de 3D que costaba ya 60.000 euros, las impresoras tenías la dotación tecnológica que ni siquiera las empresas muchas veces se pueden pagar, ¿no? Y licencias, etcétera. Y las escuelas infantiles de algunos centros próximos de Cornellá estaban aprendiendo programación. Los niños con Tente, la marca de juguetes Tente, tenía ahí un laboratorio y estaban trabajando, ¿no? Y a mí me pareció una inspiración magnífica desde el punto de vista de cómo enfocar las cosas para que la tecnología no sea un problema de comprensión por parte de quien quiere aprender, que tiene ese estímulo, ¿no?
Pero ¿qué decían ellos? Pues, por ejemplo, para tú tener el carnet de acceso al CityLab, te decían, bueno, vale, tú tienes a los 5 euros, pero tú no puedes venir aquí a aprender el Word o el Photoshop, o no, aquí tú tienes que venir con un proyecto. Y les decían a los abuelos, como yo, que yo soy abuelo, pues si tú quieres hacerte un álbum de fotos de tus nietos, de tu familia, pues te vamos a enseñar todas estas herramientas para hacer, pero tienes que venir con un proyecto. Esto estamos hablando, fíjate, de hace 20 años. Yo creo que, en efecto, tenemos que ser nosotros mismos creativos e innovadores para tratar de entender con las personas que trabajamos. Y habéis señalado la clave, ¿no? Trabajamos con personas. Y la inteligencia artificial es código. Si son ordenadores tontos, como no preguntes bien, vas apañado. Entonces, la cuestión es que yo creo que tenemos que entender que la inteligencia humana es la que está creando estas herramientas y ya está. Y con inteligencia seremos capaces de transmitir el aprendizaje necesario, ¿no? Hay otras fórmulas, pero a mí me parece que al final cada proyecto requiere unas, ¿no? En realidad, un buen conocimiento de en qué ámbito, sea un segmento poblacional, en que si estás haciendo formación online, pues las condiciones son totalmente distintas a si puedes hacerlo en presencial. Si estás interviniendo, pues por ejemplo, resistencias al cambio en el rural, bueno, si os cuento lo que nos pasa a veces con conceptos de la agricultura tradicional que son muy problemáticos, ¿no? Por ejemplo, en cuanto al uso del agua o el uso de los fertilizantes. Resistencias al cambio ahí encontramos y además te encuentras con unos rechazos. Como nosotros nos dicen, ya vienen los de las gafitas de la ciudad a decirnos lo que tenemos que hacer aquí. ¿Sabes? Pero bueno, hay que lidiar con esa cuestión y al cabo del tiempo yo creo que hemos conseguido buenos resultados. Sí, yo, Raquel, también en la resistencia al cambio, yo creo que tenemos que hablar menos de digitalización y tenemos que hablar más de por qué vale la pena cambiar. Como en el libro de Simon Sinek, empieza por el por qué. Empieza por el por qué. Si tienes un por qué, da igual el cómo, ¿no? Lo harás, ¿no? Y ahí viene también a colación el que no le llames transformación digital. Dile este proceso, ¿no? Este otro, ¿no? El 14 de marzo del 2020 teníamos el porqué, porque ya no podíamos atender a los participantes, ¿no? Y en la discapacidad intelectual ni os cuento, ¿no? Muchísimo más que en otros ámbitos, ¿no? Pero en cualquiera, desde el banco de alimentos hasta cualquier servicio que se ofrece entre las entidades sociales, ¿no? Había un porqué, es que tenía que atenderles. Entonces ya me espabilé y hice ese cambio, ¿no? Empecé a usar otras herramientas, empecé a usar otras metodologías, muchas erróneas, algunas seguramente lo podemos haber hecho de otra forma si hubiéramos estado preparados, ¿de acuerdo? Bueno, pues muy bien, pero si tenemos el porqué, me parece a mí que sabremos hacer el qué, ¿sabes? Te planteo. ¿Se escucha? ¿Sí? Vale, ahora sí. Vale. Plantean desde el chat, leo literalmente, me ha parecido muy interesante lo que contó Antonio Collado, que tuvo un proceso de testear y mejorar la app. Me gustaría saber si está recogido en algún documento el proceso de que hicieron para poder testear su aplicación y ver los posibles errores, o si tiene algún documento de referencia que recomiende para orientar el testeo de este tipo de apps, que van dirigidos también a las personas que atendemos. Sí, hay una memoria publicada del Rural Life 1, ahora estamos con el 2. Si no estoy confundido, creo que la tenemos colgado en la web de la Fundación, pero si no, que nos escriba al correo a info@fundacionelolmo y se lo mandamos. ¿No? Pues si no hay ninguna más, yo creo que muchas gracias a los 5 participantes por estas aportaciones y este conocimiento que habéis compartido con todos y seguimos con el acto, ¿vale?